Señorías, el Grupo Mixto, ante esta proposición de ley, tiene una postura favorable. Hemos tenido algunas pequeñas discrepancias en cuanto a elementos muy concretos, pero en general consideramos que es una proposición de ley importante, necesaria y positiva. Consideramos que es importante, entre otras cosas, porque estamos, aparte de la realidad que todo el mundo sabe, de la dureza y lo complicado que son las situaciones que aquí se regulan cuando los pacientes, los familiares y los profesionales de la sanidad se encuentran ante las situaciones que aquí se recogen, que son muy complicadas, pero son muy importantes porque estamos hablando de los derechos fundamentales de las personas. En el informe del consultivo deja claro que aquí se está hablando de derechos fundamentales como el recogido en el artículo 10.1 de la Constitución sobre la dignidad de la persona, sobre el artículo 15 sobre el derecho a la vida de las personas y sobre el artículo 18 sobre el derecho al honor y a la intimidad de las personas y las familias y el derecho a la imagen. Es pues una ley importante, que es necesaria. Yo creo que también queda demostrado, porque como ha dicho el ponente socialista, debería haber una ley básica, que es lo que pone también el Consejo Consultivo, y de hecho, como no hay una ley básica, pues algunas otras comunidades ya han desarrollado leyes parecidas, como Andalucía, Aragón, Navarra, y está en tramitación en el País Vasco. El consultivo, desarrollando la legislación fundamental y analizando las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos derechos, dice que hay un elemento fundamental que está recogido, que es el que dijimos del artículo 15 de la Constitución española, y que el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que entenderlo como que comprende la facultad de autodeterminación que legitima al paciente en uso de su autonomía de la voluntad para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, lo que conlleva asimismo una facultad de oposición a la asistencia médica. Nosotros consideramos que en esta ley uno de los elementos más positivos es que se consolida enormemente la capacidad del paciente para decidir sobre su propia existencia, que es un elemento fundamental. Es tan fundamental que la propia Comunidad Europea sobre este tema ya ha desarrollado varios elementos que también cita el Consejo Consultivo, que dice que, al igual que en la Constitución española, hay una Carta de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que recoge el tema. Hay un convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, y luego hay recomendaciones específicas sobre el tema de la muerte digna y el tema de la sedación. La ley, yo creo que recoge en su punto primero el elemento fundamental que nosotros queremos destacar. Dice en su punto primero: la presente ley tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso final de su vida, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto al proceso. Así pues, tenemos tres elementos que nosotros consideramos clave. Primero, lo que ya hemos comentado: afianzar los derechos del paciente. Segundo, determinar cuáles son los deberes del personal sanitario. Y tercero, determinar cuáles son las responsabilidades o garantías que tienen que generar las instituciones sanitarias. Nosotros consideramos que con todo esto, y tal como se recoge en la exposición de motivos, esta ley contribuye decisivamente a proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía, a los profesionales sanitarios en la actuación contemplada en la ley, así como a las instituciones. La ley se desarrolla con varios títulos. En los títulos primero y segundo se desarrollan cuáles son los derechos que tiene el paciente o el ciudadano. Nosotros consideramos que son importantes, y vienen toda una serie de especificaciones que son muy importantes, teniendo en consideración que son conceptos
que son conflictivos tanto éticamente como políticamente, según la concepción tanto de los pacientes como de los profesionales. En el título 3 se recoge la contrapartida y son las obligaciones que tienen los profesionales sanitarios básicamente para cumplimentar esos derechos que se le han reconocido a los pacientes. Y en el título 4 se recogen las garantías que tienen que proporcionar las instituciones para el desarrollo de todo esto. Nosotros en general estamos de acuerdo con la ponencia y por eso votamos a favor y consideramos, como hemos dicho, que es una ley positiva y que el elemento fundamental es que se da seguridad jurídica a todas las personas que intervienen en el tema, tanto los profesionales como los pacientes como las instituciones. En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, nosotros en comisión defendimos dos y aquí vamos a seguir defendiendo las dos. Una de ellas es la enmienda número 7, en donde se recoge. Nosotros consideramos que con más precisión que en la ponencia o en la proposición de ley el tema de las manifestaciones anticipadas, porque se dice que se cumplan, mientras que en la proposición de ley dice que se tengan en cuenta. A nosotros nos parece que es mejor el planteamiento que hace la proposición y que además, con respecto a la argumentación que planteó el ponente socialista, nosotros creemos que el Consejo Consultivo estaría más en la línea de aceptar, tal como lo tiene planteado el Partido Popular, que como se plantea en la ponencia. Y luego está el elemento fundamental, que nosotros tenemos aquí una discrepancia, aunque ello no implica que vayamos a modificar el voto, y es que nosotros consideramos que es fundamental aquí la seguridad jurídica, y en el tema de las infracciones el Consejo Consultivo es muy duro con respecto a las infracciones muy graves. Dice el Consejo Consultivo que tal como están redactadas son confusas, lo cual es bastante lógico porque no estamos hablando de terminología jurídica sino de terminología médica, y que eso pues genera inseguridad jurídica. Habla específicamente de las muy graves y dice, con respecto a el punto 32.1, que dice el obstáculo, que es una infracción muy grave, el obstáculo o impedimento a los ciudadanos del disfrute de cualquiera de los derechos expresados en el título 2 de la ley. Claro, el Consejo Consultivo es ¿y cómo se determina el obstáculo o impedimento? Que es un concepto difuso. Y en el segundo punto dice, es también una infracción muy grave la actuación que suponga incumplimiento de los deberes establecidos en el título 3, que son el de los deberes de los profesionales. Y vuelve a decir el Consultivo, ¿y cómo se calcula cuando realmente se está llegando a incumplir? Teniendo en consideración que la propia ley dirige las sanciones al artículo 36 de la Ley General de Sanidad, donde estamos hablando de que puede haber sanciones de hasta 600.000 euros para un profesional o institución que incumpla, nosotros consideramos, aunque estamos de acuerdo con el esquema general de las sanciones que plantea la ley, en el sentido de que sabemos que el planteamiento se hace para intentar forzar el cumplimiento de la ley, lo cual se considera imperativo. Y que en principio en el resto de las sanciones no se ha puesto pega. Nosotros consideramos que este problema con las sanciones muy graves debería tenerse en consideración, y nosotros consideramos que podría tener un efecto perverso el aprobarse el título quinto, y en ese sentido nosotros estamos por apoyar la enmienda in voce que ha planteado el Partido Popular de que se retire, porque consideramos que es prioritario o más prioritario el mantener la seguridad jurídica, que consideramos que se puede cubrir con la actual legislación vigente, porque lo único que se hace es añadir un procedimiento administrativo para hacer las sanciones, que en caso de no existir se puede cubrir con los procedimientos legales actualmente recogidos. Entonces a nosotros nos parecería preferible que se quitase el título de las infracciones. Aún así, apoyando nosotros esas dos enmiendas parciales del Partido Popular, nuestra posición con respecto a la ley es positiva, porque nos parece, como hemos dicho, que es importante, es necesaria y es muy positiva en términos generales. Gracias. Muchas gracias.